Buenas noches y bienvenidos al programa Clima Pro, el programa donde charlamos sobre el tiempo, el clima y la producción, especialmente la producción agropecuaria. Soy Norman Brewer, ingeniero agrónomo, y me acompaña como siempre el licenciado Julián Báez, nuestro climatólogo y meteorólogo. ¿Qué tal, Julián? Excelente, un gusto estar nuevamente contigo en el programa, Norman. También tenemos como invitado para hablar del tema del manejo del rodeo de cría, el doctor Sebastián Pizarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Julián, no podemos dar el repaso de lo que ha sido la semana sin puntualizar lo que ha ocurrido en la zona, sobre todo de Ñembucú, un poquito al oeste de Itapúa, pero especialmente Pilar. Sí. Tenemos informe de Ayola, Villa Florida, donde, por ejemplo, el campo comunal está bajo agua por desborde del Tebicuaré, sí. Y hay más de 1000 cabezas de ganado. Tuvimos lluvias muy fuertes sobre mojado ya. Así es. Hay que considerar que tuvimos lluvias importantes, más que importantes, extraordinarias en esa zona en la semana anterior a esta y recientemente el día martes, madrugada del martes último, donde particularmente en Pilar volvió a registrarse precipitaciones en torno a los 144 milímetros, que sumado en lo que va del mes ya llevamos más de 300 milímetros en esa zona, en Ñembucú. Entonces estamos teniendo en estas últimas 2 semanas por lo menos todas las precipitaciones concentradas en el departamento de Ñembucú y de Misiones, no tanto en Itapúa ahora. Y eso, bueno, lo podemos ver en nuestro mapa de la semana, donde registra la precipitación de la última semana. Y vemos que hay núcleos de hasta, como dije, 140 milímetros sobre Ñembucú, pero el resto del país no registra la misma intensidad de precipitaciones. Hay un gráfico también que indica cómo está con relación a la normal y vemos que durante los 4 primeros meses del año Pilar en particular venía con déficit de precipitaciones, pero en estas últimas 2 semanas pasa a ser con excesos y excesos del orden de 130 milímetros aproximadamente, que es un poco el escenario de anomalías, es decir, la distribución de la lluvia con relación al promedio para toda la región de Sudamérica. Vemos que hay puntos verdes, colores verdes, especialmente sobre nuestro territorio, y excesos de precipitación en esta semana solamente de hasta 100 milímetros, principalmente en la región sur de nuestro país, y eso se extiende también en las provincias de Corrientes, Misiones de Argentina, exactamente, parte de Santa Fe, todo ese sector. Por ahí alguien mencionó hoy que ha llovido en estos últimos meses. Lo que llueve normalmente recién se acumula para julio esta cantidad de lluvia. Es correcto, es correcto. De hecho que tuvimos varios extremos en Sudamérica en este mes de abril. Tuvimos el extremo en la provincia las provincias del sur de Argentina, tuvimos extremos en la provincia de Buenos Aires. Que está causando mucho problema en la cosecha de soja todavía en el norte de la provincia de Buenos Aires. Es correcto. Y bueno, las catástrofes en Colombia que están asociadas también a lluvias intensas, asociadas con deslaves que fueron muy significativas. En general en el mes tenemos ese núcleo ahora ya trasladado de Itapúa a Ñembucú, con precipitaciones en torno de los 350 milímetros como máximo, y con excesos comparados con el promedio, siempre hablando en el mes de abril, de hasta 150 milímetros. Es decir, un mes de abril bastante lluvioso en esa zona del país. Seguimos con cierto déficit en el norte, especialmente en el área de Alto Paraguay, pero más colindante con el río Paraguay. En el resto del Chaco estamos con valores normales a superiores a las normales. No hay déficit de agua prácticamente en todo el territorio paraguayo en lo que hace abril. Estuve leyendo algunos comentarios, Julián, sobre
la atribución de lo que ha ocurrido hoy, en estos días, digamos, en estas últimas semanas en el sur del país. Y algunos comentarios como enojados de que se dijo que iba a ser una época seca, que venía un año seco. Sin embargo, yo creo que no se dijo eso. Yo creo que es importante que el público entienda que neutro es la fase que ocurre en el Océano Pacífico cuando no es ni el niño ni la niña. Neutro no quiere decir media. Neutro quiere decir que cualquier cosa puede ocurrir y que no hay buena predecibilidad, ¿no es cierto? Es totalmente correcto. De hecho que en los pronósticos climáticos a 3 meses en ningún caso se ha mencionado de que sea deficitario las precipitaciones. Sí que estamos en un año neutro y como bien lo explicaste, neutro es 33% de probabilidad de que ocurra cualquiera de los extremos. Puede ser medio, pudimos haber tenido déficit también, pero en este caso se comportó más bien como un año atípico, especialmente en los departamentos del sur, pero en el resto del país podemos decir que está dentro de lo normal. Abril es un mes lluvioso, de hecho es el mes más lluvioso de nuestro país en la región oriental, entonces se va a cumplir eso. Se va a cumplir. Lo que sí todavía seguimos expectantes es con relación al pronóstico del niño para finales de año, que todavía estamos lejos de... Pero... Vamos a hablar un poquito más de eso en el último bloque. A la vuelta estamos con nuestro invitado para hablar sobre el manejo del rodeo de cría en la época de otoño-invierno. Bueno, nuestro invitado, el doctor Sebastián Pizarro, es veterinario y zootecnista, ha trabajado en la producción por mucho tiempo, es un amigo de larga data. Tengo la fortuna de poder nombrarle amigo a Sebastián de muchos años. Sebastián, en este programa lo que tratamos de hacer es relacionar el clima, ya sea estacional, decadal o mismo mensual, con el manejo. Entonces, creo que como viene la primera pregunta es, ¿cómo podemos manejar o prepararnos bien con el rodeo de cría para estos meses que se nos vienen a veces fríos, a veces cálidos, a veces lluviosos, a veces secos? Bueno, correcto, Norman. Básicamente, tratándose de rodeos comerciales y sobre todo teniendo por delante el periodo invernal, no es común el uso, digamos, de programas de suplementación en la vaca de cría comercial, tampoco en los toros, salvo casos puntuales, y en la recría de la época de ternero hasta el sobreaño sí es común la suplementación, sobre todo en el periodo otoño-invierno, para alcanzar los objetivos necesarios. Sabemos bien, ¿no es cierto?, que durante el periodo invernal pueden ocurrir problemas de escasez, o sea, menor disponibilidad de forraje, como también de la calidad del forraje, ¿no es cierto? Por la época clásica de invierno, falta de humedad, pocas horas de luz, ¿no es cierto?, el frío, que disminuyen el crecimiento de las pasturas, entonces les afecta de tal manera. Entonces, al no ser común la suplementación en ganado comercial, mucho nos va a ayudar lo que podemos hacer en esta época en otoño. Si bien para el caso que estaban ustedes comentando anteriormente, como el sur del país, cuando las inundaciones por exceso de lluvia complican, no hay piso, las áreas de pastoreo se disminuyen tremendamente por el agua, entonces ahí sí es complicado, ¿no es cierto? Ahí nosotros tenemos que agarrar o desalijar el ganado de la zona, que no es fácil y es costoso, y por otro lado darle voluminosos como para que los animales coman, no pensando tanto en producción, para supervivencia básicamente, que también es costoso. Entonces, lo que hacemos en épocas relativamente normales, en otoño, en los rodeos de cría, nos van a ayudar a pasar
mejor el invierno y a la vez estar mejor posicionados para en la etapa de primavera, cuando viene la época básica de producción, en la época de servicio de las vacas, estén en mejores condiciones. Quiere decir entonces que nosotros, tomando básicamente y comenzando con las vacas, con los vientres dentro del campo, ya en esta época nosotros tenemos que ya haber hecho el destete de la cabecera de la ternerada, o próximos a amamantar ya también el cuerpo o cola masivamente. Hay ganaderos que hacen el destete masivo. Básicamente para mejorar, digamos, y darle la posibilidad a la vaca que viene disminuida en su condición corporal o en su estado en esta época por la lactancia, y permitirle que en el periodo de otoño, antes de entrar en la época brava del invierno, mejorar el estado, que mejoren de estado y que en la posibilidad puedan estar pariendo esos terneros casi gordas, digamos, casi gordas. Eso va a implicar que esa vaca tenga, pueda conllevar mejor las malas condiciones del invierno, nutricionalmente hablando, y que ella, después de haber parido, en sus primeros meses de lactancia va a bajar de peso, pero no va a ser tremendamente significativo, ya que va a usar gran parte de su reserva corporal y va a comenzar su servicio en mejores condiciones. O sea que fundamentalmente estamos trabajando en otoño sobre la vaca para garantizar un mejor servicio en la primavera. Pero esto viene, disculpa doctor, es una cadena, viene ya de la primavera y del verano anterior, y yo noto, al menos en los campos que visito un poquito hoy en día, hay una presión de carga muy alta, que de repente hay toda una escuela de producción que busca kilos por hectárea y no kilos por animal. Ese es otro tema, pero con el nuevo sistema que se le está pidiendo tanto al campo, o sufre el potrero, que ocurre a menudo, y muchas veces no viene con tan buenas condiciones el animal. Sí, totalmente, Norman. Eso, digamos, comienza el eslabón, el primer eslabón, y va continuando en el invierno, en el servicio primavera-verano, y va continuando. Es una cadena continua de producción donde cada periodo tenemos que ir poniendo en contexto lo que estamos programando. Lógicamente, y ocurre, es muy difícil programar la carga durante los 365 días del año, sea pastura o campos naturales, porque siempre vienen excesos. Los excesos se producen generalmente en primavera-verano, ¿no es cierto? Hay un excedente de pasto por las condiciones de temperatura, agua, luz. Entonces, es muy difícil regular, decir, bueno, vamos a aprovechar toda la producción de pasto en esa época. Entonces, sí, entramos en un otoño con un poco de pastos diferidos, de pasturas diferidas, a lo mejor no tienen tanta calidad porque están un poco pasadas, pero es volumen. Que eso nos va a permitir pasar un invierno donde normalmente el crecimiento es muy bajo de las pasturas. O sea, el animal va a tener el volumen que es necesario, pero quizás, o casi necesario, pero no la calidad. Pero si nosotros hicimos, en el caso de la vaca, algo anteriormente y la vaca se puso lo mejor posible en condición o estado, esa vaca va a poder mantenerse hasta su aparición y en los primeros meses de lactancia y ocurrir lo que habíamos hablado. Es fundamental que nosotros hagamos nuestras cargas invernales. Es decir, nosotros no podemos seguir digamos, pensando que vamos a poder aguantar la carga de primavera-verano o inclusive del otoño, ¿no es cierto? Entonces tenemos que programar las salidas del campo, porque generalmente se usa, sin entrar en programas de suplementación, digamos, para sobrellevar la carga invernal, se usan las ventas como un amortiguador de carga. Indudablemente el invierno, por las condiciones que se dan, tenemos que prever que la carga debe disminuirse. Entonces ahí ocurre, digamos, una proyección de la carga anual. Estaba por mencionarlo cuando hablábamos de la zona de Ñembucú. Muchas veces cuando se sabe que es un año el niño, se sospecha que va a haber mucha agua en el campo. Algunos criadores, todos los que están más en genética, aprovechan para apretar más la selección de los animales y de ahí manera de ir aligerando el campo, pero quedándose siempre con los mejores animales.
Claro, sí, ese es uno de los, digamos, sistemas de selección que a uno le permite, digamos, ir disminuyendo la carga normalmente, ¿no es cierto? O sea, básicamente las vacas viejas, que son un problema en el invierno, porque normalmente cuesta que engorden ellas, más en esa época, ¿no es cierto? Las vacas falladas, que a veces presentan poca fertilidad o baja fertilidad, que están gordas porque no dieron ternero, entonces hay que venderlas, ¿no es cierto? Si nosotros somos un campo productor de terneros, tenemos que agarrar y decir, bueno, no esperar un mejor precio y aguantar 2 o 3 meses críticos para entrar en el mes, o en los meses críticos para la venta. Nosotros tenemos que agarrar y tratar de programar, de salir con esos animales antes o un poco antes de entrar en la época complicada. A tu criterio, doctor, ¿cuál es el invierno más difícil? Por ejemplo, hablemos de Concepción o del Chaco Central. Yo creo que básicamente, indudablemente las crisis invernales son complicadas, tanto refiriéndose a las secas, que generalmente se manifiestan en la entrada de la primavera, o sea, la famosa frase que tarda en llover en la primavera-verano, entonces ahí viene muy jugado. Viene muy jugado, digamos, porque ya está saliendo del invierno y no cambió en primavera, digamos, las condiciones y está aguantando, digamos, la crisis con poca brotación, con poca producción de pasto y todo el sistema tiende a caerse, ¿no? Y Julián, esto es muy interesante, la famosa salida del invierno, que a veces uno se prepara, bueno, puedo estar peleando junio, julio, pero después ya te faltan, de acuerdo a estos años, 2 o 3 meses todavía. Estuve mirando los mapas del IRI, el IRI es el Instituto de Investigaciones para el Clima y la Sociedad, que es de la NASA y la Universidad de Columbia, que está con un 52% más o menos probabilidad del niño, pero los mapas, los primeros mapas con mucha incertidumbre, están pintando seco justamente. Creo que es una característica del niño, seco, segunda parte de agosto, septiembre, octubre, y ese inicio de las lluvias realmente como el año pasado se dio en casi principio de noviembre. Casi en noviembre y con frío. Bueno, eso fue con frío. Y tuvimos también un otoño el año pasado, seco, un otoño y en zonas del Bajo Chaco hubo un exceso de lluvia también, ¿no es cierto? Que fue muy malo, porque las vacas, en vez de mejorar la condición en esa época de otoño que comentábamos antes, no pudieron recuperarse, porque hubo un exceso de agua en el otoño, ¿no es cierto? ¿Cuál es el impacto en la preñez que podría tener un invierno como ese? Por ejemplo? Y básicamente las vacas ya terminó el servicio, digamos, digamos a fines de la primavera o principios del verano o mitad de verano, ¿no es cierto? Entonces las vacas están preñadas o no están preñadas, digamos, en esa época. El problema es que si están con cría al pie, y hablamos que el otoño es la época o el periodo de recuperación de la vaca después del destete, si las condiciones de pasto no se dan, esa vaca no llega a recuperar. Y está preñada. Y entra en la crisis invernal, flacona, preñada, pare flacona, digamos, entonces lógicamente vamos a tener que actuar para que si queremos tener alguna posibilidad de preñar en el próximo servicio. Y actuar significa, generalmente, o podemos actuar de 2 maneras. Actuamos sobre la vaca, tratando de agarrar y darle una suplementación a base de fardo y un mínimo de concentrado, que es costoso, oneroso, ¿no es cierto? O directamente actuar con el ternero a través de los diferentes tipos de destete. Al sacarle las exigencias de la lactancia a una vaca de regular estado, tendríamos que agarrar y pensar en un destete precoz con 60 días, aproximadamente 80 kilos, 70, 80 kilos, y agarrar directamente trabajar con el ternero, que es muy eficiente y por efecto rebote. Tal vez tenga más cola tu ternera. Sí, pero estamos salvando la situación, digamos, de la vaca en el próximo servicio. Doctor, pero esta situación que acabas de describir la vaca se da también, pero mucho más problemáticamente en la vaquilla.
Que está para su segundo servicio. Correcto, sí. Es la categoría, digamos, más difícil. Y también el ternero, el destete. Yo creo que ahí nosotros tenemos que diferenciar las categorías jóvenes en el rodeo de cría, digamos, que es el ternero desmamante o destete. Y hablando en el contexto cría, no en invernada, en la recría de sobreaño, digamos. Nosotros tenemos que enfocar qué queremos hacer, o sea, cuál sistema nosotros vamos a implementar de servicio, a qué edad vamos a servir esa vaquillona, para comenzar a hacer las cosas ya en la época del destete. Si nosotros vamos a entorar, vamos a dar un ejemplo, con 2 años, y queremos apuntar a un quilaje de servicio de 300 kilos, nosotros tenemos que hacer entre el primer invierno y el otoño los cálculos de ganancia a través de pasto o pastura, más suplementación, para que a finales del otoño siguiente ellas puedan alcanzar el peso de servicio. Entonces, nosotros tenemos en el invierno simplemente preocuparnos, digamos, por el mantenimiento de ese peso, porque ya lo alcanzaron. Y si bajan un poco, lo van a recuperar entrada la primavera, ¿no es cierto? Pero es crítico cuando nosotros queremos alcanzar ese ejemplo de 300 kilos en pleno invierno. Se puede, pero es muy costoso y poco eficiente. Así es. El tema, evidentemente, Julián, las relaciones de clima, tiempo y la producción de cría son de alta complejidad. Son de complejidad, creo que importantes. Lo bueno sería saber qué tanto se usa esa información, esos pronósticos, para este tipo de planificación. En el próximo bloque seguimos hablando del tema. Sí. Julián, habías preguntado sobre la utilización de la información climática. Sí, o sea, evidentemente hay una relación bastante directa entre el comportamiento del clima y el desarrollo, en este caso, de la producción de ganado. La pregunta mía era, ¿en qué grado se utiliza hoy día esa información? Yo sé que aún hay mucha incertidumbre, tal vez no se presente de la manera más amigable para el productor, pero por sus comentarios veo que manejan muy bien los tiempos, las estaciones, y tal vez esa información con más detalle pueda inclusive representar el mejor rendimiento, en este caso Bueno, con relación a tu pregunta, yo creo que el ganadero está usando cada día más la información. Vos ves entre los productores, los técnicos inclusive, que cada uno en su celular tiene 2, 3 apps de climatología, ¿no es cierto? O sea que está interesado. Está interesado en qué perspectivas tiene para el invierno, ¿no es cierto? Cómo va a venir la primavera o verano, si va a ser seca o lluviosa, ¿no es cierto? Está atento inclusive más enfocando a periodos, digamos, ¿no es cierto? Inclusive, te repito eso así también, algo más cercano es por ejemplo, para movilizar ganado a los puntos de feria o frigorífico. Hoy día los pronósticos son bastante acertados, entonces uno le ayuda a programar la salida para venta con los camiones en su momento. Eso está relacionado muy bien con lluvia y camino. Es un típico ejemplo de cómo el ganadero, porque si vamos a hacer una diferenciación entre ganadero y agricultor, aunque muchos ganaderos son agricultores y viceversa hoy en día, el ganadero utiliza o busca datos climáticos, quiere saber cómo se viene el mes, los siguientes 3 meses, 4 meses. Ocasionalmente esta información, por ejemplo, para transportar ganado o los que hacen silaje y heno, es útil. Cuando que el agricultor busca puntualmente más, a menudo busca más el pronóstico meteorológico, quiere saber lo que va a pasar el día siguiente, si va a poder sembrar o cosechar o fumigar. Sí, así es. Quería saber, Sebastián, un poquito hablando de las regiones diferentes donde se tiene ganado en el país, si hay alguna diferencia que has notado a través de los años de este manejo que estás mencionando
digamos, San Pedro, Concepción, Chaco Central? Bueno, yo creo que cada región me ha tocado y me sigue tocando trabajar en esos lugares, mismo en el Bajo Chaco, o Chaco de Transición también. Cada lugar tiene un ecosistema bastante característico. Normalmente en Concepción y San Pedro son bastante similares en algunos aspectos, ¿no es cierto? Donde la calidad, digamos, probablemente de los montes de San Pedro como promedio sean de mejor calidad de los, digamos, de Concepción, donde normalmente las pasturas se implantan mejor, producen un poco mejor. Y los campos naturales son bastante semejantes, digamos, ¿no es cierto?, en la producción, básicamente. Ahora, cuando estamos hablando Chaco Central, estamos hablando 100% pastura implantada. Sí, así es, correcto. Y yo creo que es indudablemente nuestra niña bonita de producción, el Chaco Central. Teniendo en cuenta, digamos, las diferencias, y al hablar de Chaco Central, como decís, es todo pastura, generalmente es Gatón Panic, generalmente hay algunas otras variedades, pero Gatón Panic es la que prevalece. Como también en la región donde comparativamente tenemos los Panicums, las Brisantas, ¿no es cierto?, de alta producción también, pero básicamente por hectárea, una producción por hectárea superior a la producción por hectárea del Chaco Central. Pero a su vez, digamos, las pasturas de la región oriental, básicamente de monte, la producción por individuo, por cabeza, es menor que la del Chaco Central. Entonces difieren, ¿no es cierto? Y también lo que yo creo que le ayuda mucho a producir una mayor cantidad de kilos por hectárea en la región oriental es que tiene un clima, que ustedes son especialistas en eso, más parejo, ¿no es cierto? Es más, o sea, tiene bien marcada durante el invierno, pero después el resto del año es bastante estable. Y el Chaco, sabemos cómo es el Chaco, ¿no es cierto? Usted habló del Chaco de transición, me llamó la atención de ese término. Sí, normalmente nosotros hablamos del Chaco de transición, es lo que está más o menos a la altura del kilómetro, un poco arriba del Pozo Colorado, ¿no es cierto? En la zona que empieza la zona del Viñal. El Riacho San Carlos, que hay Yacaré. Exacto, donde hay muchos, están misturados los campos naturales con montes de quebrachos jóvenes, básicamente, ¿no es cierto? Que se está expandiendo mucho en la parte de producción ganadera. Pero hablamos de transición porque a veces viene muy lluvioso parecido al Bajo Chaco y a veces viene muy seco parecido al Chaco Central. Tiene características del Chaco Central y del Bajo Chaco. Eso me llamó la atención. Es muy interesante y difícil también. Difícil, sí. Hay un cambio allí en el régimen de precipitación. Sí, se nota. Claro, bueno, y se nota eso. Se nota. Doctor, un problema obviamente que hay que manejar en el invierno es la falta de forraje, casi el problema principal, pero me hablan de algunos productores que están con otro problema mucho más grave, que es el abrevaje. Hay lugares donde los tajamares no se están cargando como deberían en años normales. Al noreste, por ejemplo, las colonias, es una situación muy difícil de manejar. Sí, indudablemente, Norman, que es así, el tema del agua es fundamental para la vida, no solamente para la producción, para la vida es importante. Y yo creo que, digamos, hoy día hemos avanzado bastante en las zonas secas del Chaco Central, básicamente, en los cálculos de reserva de agua, ¿no es cierto? La gente hablan hoy día de un mínimo de 100 metros cúbicos por cabeza año, ¿no es cierto? Hay técnicos ganaderos que hablan de más inclusive, ¿no es cierto? Están las colectas, que aprendimos mucho. La mayor superficie para la cosecha de agua. La cosecha de agua, que se aprendió mucho de los colonos menonitas, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hemos mejorado, pero tenemos que tener mucho cuidado en ciertas zonas con la sequía larga. Te quiero hacer otra pregunta, doctor, es una pregunta bastante comprometedora, así que libre de no contestarla, porque estoy tratando de eliminar variables y quedarnos con el efecto clima en lo que es el manejo del rodeo de cría. ¿Diferencias entre las razas principales que utilizamos en Paraguay en cuanto a su productividad, por ejemplo, en el Chaco Central o en San Pedro?
con estos manejos, digamos, mejores prácticas que estás mencionando? Bueno, yo creo que, y lo digo siempre, que todas las razas, mientras haya adaptación al medio, porque sin adaptación al medio no se puede pedir nada, ¿no es cierto? En todas las razas, mientras haya adaptación al medio de producción donde está establecida, responden bien, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus defectos y sus contras. No existe la raza mejor en todas sus características, si no todos estaríamos atrás de esa misma raza. Entonces tenemos que ver, primero yo creo que es el gusto básicamente, el cariño que le tiene uno, a veces sin mucho conocimiento, sin mucha énfasis técnico para elegir la raza, porque no la hay tampoco. Y yo creo que también tenemos que ir viendo, como dije en un principio, la adaptación al medio. Nosotros, en la medida que nos vayamos más al norte, más al trópico, incursionando más en el trópico, tenemos que tener en cuenta que las razas con un componente británico, llámese Bráforo o Brangus, se pueden adaptar, pero tenemos que tener bien abiertos los ojos para ir buscando el tipo de animal donde el cebuino va a estar más cómodo. Cuando hay buen nivel nutricional, estamos hablando de un Gatton Panic, esconde un poquito la adaptación, porque tiene siempre el animal está bien alimentado, un poco nomás. Cuando el nivel de nutrición baja, ahí enseguida se identifica un animal que está sufriendo algunos puntos en adaptación o en adaptabilidad. Entonces tenemos que tener en cuenta en qué lugar del país y bajo qué condiciones de alimentación vamos a producir para finalmente orientarnos orientar nuestra elección. Usaste un término muy interesante más temprano cuando hablabas de la estancia o del campo como ecosistema. Una cosa que estoy viendo en algunos campos de producción es que como hay una locura, hay una moda muy fuerte con toda esta exportación que estamos teniendo de ganado, de manejar el campo con criterios casi exclusivamente económicos o técnicos y no mirando demasiado el campo como un ecosistema, entendiéndose de que cada campo tiene un nivel que se puede cargar y un nivel de producción que se le puede pedir. Y estoy viendo que eso está llevando a que muchos campos, especialmente en el Chaco transicional que mencionaste, se van ensuciando mucho. No me conteste porque tengo que ir a un corte, pero a la vuelta hablamos del tema. Hablábamos de los ecosistemas y las interrelaciones suelo, clima, planta y cómo hay que ir conociendo esto, doctor, si vamos a hacer este manejo que estás indicando. Sí, correcto, Norman. Yo creo que indudablemente la apreciación visual de cómo se va comportando el campo es muy importante. Otro punto muy importante también es la medición. La medición de la producción en las diferentes épocas o periodos del año, sea primavera, verano, otoño, invierno, que está muy ligado a la carga. A través de la información acumulada por varios años nos permite tener un marco de carga y producción por periodo, que después termina siendo la producción anual, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces o no hacemos caso a los conocedores del campo, a la información acumulada. Entonces nos sobrepasamos, por ejemplo, en la carga. Es una manera de no estar reconociendo realmente el ecosistema. A lo mejor podemos saber, pero no actuamos de tal manera. Entonces ocurren que esos excesos de carga van llevando a un enmalezamiento de las pasturas. El enmalezamiento es normal que ocurra, tanto en los campos naturales con su uso, como las pasturas con su uso. Ahora, una cosa es sobrepasar la capacidad de carga. Comúnmente decimos agarrar y reventar las pasturas.
si no cuidamos la carga y nos vamos a un exceso de carga, lógicamente va a disminuir los pastos y van a aumentar el embalazamiento y que nos va a quitar producción, ¿no es cierto? Y cada día disminuimos la producción, el costo de limpiar las pasturas va a ser mayor, quiere decir que finalmente la ganancia va a ser mínima. Va a ser mínima. Si hay ganancia. Así es. Bueno, conceptos interesantes sobre la complejidad, evidentemente una fuerte influencia e interrelación íntima del clima con el manejo ganadero y en programas sucesivos, ojalá que vamos a contar otra vez contigo, doctor, para seguir hablando de estos temas. Julián, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? Se viene, de hecho ya empezó el frío. Empezó el frío porque es la primera vez en el año que estamos teniendo ya temperaturas mínimas del orden de 9 grados. Va a darse un periodo corto este fin de semana con buen tiempo, soleado en general aquí en Asunción y prácticamente todo el país, producto ya del ingreso del Frente Frío que produjo estas lluvias importantes en Pilar el último martes. Esto, digamos que de lluvias vamos a descansar por lo menos 5 días. Buen tiempo, amaneceres bastante frescos. Seguramente el viernes, el fin de semana, sube un poco la temperatura mínima, pero sin precipitaciones en exceso. Eso sería hasta el próximo lunes inclusive, 1 de mayo. Las precipitaciones van a concentrarse probablemente más no tanto en nuestro territorio, Ñembucú sigue siendo parte de donde diría que son ya registros de lluvias acontecidas, pero en la parte noreste también, donde más en Mato Grosso do Sul, en Brasil y nuestro territorio, volúmenes de lluvia entre 45 y 55 milímetros, lo cual hace que estemos dentro de los valores promedios en la semana. Pero hace falta, es una zona que viene arrastrando un déficit, ¿no? Sí, exactamente. Es una zona que venimos mencionando en sucesivos programas de que viene acumulándose un déficit muy significativo desde enero inclusive. Y eso evidentemente se refleja en el río Paraguay también, ¿verdad? Que hasta ahora nuestro nivel del río está bastante por debajo del promedio para esta época. Con lo cual también podríamos aventurar a decir de que no tendríamos inundaciones significativas, por lo menos en este periodo abril-mayo, junio inclusive, que es el periodo de máximos niveles hidrométricos. La semana siguiente, ya posterior al 2 de mayo hasta el 8 de mayo, otra vez tenemos algunas lluvias importantes. Como siempre menciono, este mapa que es fuente de NOAA, pronóstico de modelo meteorológico de NOAA, indica de que se mantienen algunas lluvias en Ñembucú otra vez, con volúmenes entre 55 y 65 milímetros, el resto del país un poco inferior, con lo cual la primera semana de mayo, con relación al promedio para esa semana, podemos ver que hay excesos concentrados del territorio argentino, pero en el sur de Paraguay, parte de San Pedro, también Caguazú, y el resto del país, digamos, valores normales, no se observan diferencias significativas. Las temperaturas mínimas se concentran en esta semana, o sea, lo que resta de estos próximos 5 a 6 días, luego se restablece nuevamente la humedad y las temperaturas mínimas superiores a los 15, 16 grados, con lo cual otra vez empezamos a tener estas precipitaciones. A quitar el poncho del ropero, entonces quitarle esa naftalina y airear un poco porque se vienen mañanas especiales para unos matecitos de 9 grados. Así bien. Doctor, te queremos agradecer mucho por la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a la hora. Muy interesante. Sí, realmente muy interesante la relación del clima con la producción de ganado. Para mí fue muy interesante. Tema que vamos a seguir en el futuro. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.